¿Cómo están? Vamos a seguir estudiando. A seguir estudiando. Muy bien. Ayer hicimos una clase también de, pues hicimos Cábala y Maimónides. El tema re profundo, obvio, sobre qué se puede captar de Dios y cómo podemos hablar de Hashem. Bueno, hago un paréntesis porque si no, no va con los chistes. Empiezo con un poco de humor, algunos chistecitos y nos metemos en el estudio. El humor siempre es para reírnos y ¿no? Relajarse y es importante. Aunque sean malísimos los chistes, nos reímos de lo malo. ¿Está bien? Dice así. ¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? El primo vegetariano de Bruce Lee. Pues, brócoli. Mal. Profe, no, malísimo, no lo cuento. ¿Qué le dijo la luna al sol? ¿Eres tan grande y todavía no te dejan salir de noche? Está súper callado. El cuento, el chiste callado. Está bien. ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? Un árbol a otro árbol. Nos han dejado plantados. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo se dice puerta en inglés? Door. Y el que las vende, vende door. Buenísimo. Muy malo. Muy bien. Lo de muchas veces, pero es cómico siempre. Llegan a una casa para un censo y le preguntan su nombre, Adán. Y el de su esposa, Eva. Increíble. Por casualidad la serpiente también vive aquí. Sí, un momento. Suegra, suegra. No, es un chiste, ¿eh? Están todos. Bueno. Se encuentran dos conocidos por la calle y uno le dice al otro, no, dice así. Un gato y un gallo. Un gato y un gallo van por un puente. El gato se cae y dice, me ahogo, me ahogo. Y el gallo contesta, ¿y qué quiere que le haga? ¿Y qué quiere que le haga? Está bien. Me reía de chiquito. ¿Está bien? ¿Por qué los elefantes le tienen miedo a las computadoras? Por el mouse. Más o menos, está bien. ¿Qué hace una ratita sentada en un banquito? ¿Qué hace una ratita sentada en un banquito? Esperando un ratito. Malísimo. Está bien. Bueno, ya nos reímos un poco. Vamos a lo serio. Tac, para reírnos fue esto. Bueno, ahora profundizando. Estamos estudiando. Rambam nos enseña que no se puede hablar, no puedo entender nunca la esencia de Hashem. Hashem es lo máximo, lo máximo, lo máximo, incaptable. Mismo, la Kabbalah también lo dice, Let Makshavá Fisa Vesklal. Ningún pensamiento puede captar lo que es Hashem para nada. La esencia es imposible. Solo tendríamos que ser Dios para entender lo que es Dios. Entonces Dios nos habla a través del Tanaj, el Tanaj, los profetas nos hablan a través de Dios. Obvio que lo que describimos de Dios es su creación. O sea, podemos captar a Dios a través de la creación. Perfecto. Que puedo captar los atributos de Dios, que es cómo Dios maneja el mundo. Nunca puedo llegar a su esencia. También dijimos que puedo captar lo que no es Dios y así acercarme más a lo que es Él. Nunca llego a lo que es Él porque es imposible, pero tengo menos errores en el pensamiento, porque comprendo mejor, comprendo que esto no es Dios y me voy acercando. La vía negativa. Dijimos que la Torá también habla en metáforas, porque tiene que hablar de Dios, porque el objetivo del Tanaj es hablar de Hashem, enseñar que es Dios, y el Tanaj es para todo el mundo. Es para todo público, por lo tanto tiene que acomodarse a los oídos de la gente menos sabia también. Por eso te va a hablar en metáforas, te va a decir la mano de Dios, los ojos de Dios. Obvio que profundizamos y sabemos que no es mano, porque Dios no tiene mano, tampoco tiene ojos. Es que Dios ve todo, es que el poder de Dios. Muy bien. Más o menos eso vimos en la clase de ayer. Bueno, sigo. Maimónides, el racionalista, o sea, racionalista. No es que fanático que la razón es lo máximo, no. Pero la razón es el aparato que tenemos, el intelecto para captar. ¿Es verdad? Nos diferencia de los animales. No significa que podemos captar todo, también somos limitados. También conocemos el límite. Rambam conoce el límite de la razón.
y el límite del intelecto. Pero lo que pueda utilizar, lo utilizo. Maimónides, el racionalista, insistimos, desconfía del lenguaje. ¿Por qué? Fuente de errores y distorsiones varias. Obvio que es la mejor manera de hablar, la mejor manera de comunicarme es el lenguaje, es verdad. Pero también, ¿por qué desconfía? También es fuente de errores cuando no entiendo bien lo que quiso decir. O es más, en especial del lenguaje que habla de Dios. Claro, porque el lenguaje que habla de Dios, no hay palabras para describir a Dios. Por lo tanto, toda palabra va a ser una metáfora. Por eso el desconfía del lenguaje. No agarres esa frase que habla de Dios literalmente como que está diciendo lo que Dios es, porque es imposible. Pero me quiere dar una idea, para que tenga una idea. Obvio, que Dios existe, que Dios maneja el mundo y que Dios hace todo. Perfecto. Recomienda, por lo tanto, la abstención. Todo lo que se pueda decir es negativo, en doble sentido o en doble dimensión. ¿En qué sentido es negativo? Solo lo negativo puede ser dicho. No negativo que está mal. Solo lo negativo puede ser dicho, lo que no es Dios. Porque nunca puedo decir lo que es, porque lo que es único, ese es único, es indivisible, inseparable, no tiene forma, no tiene cuerpo y no tiene partes, por lo tanto tampoco puedo captar partecita de lo que es su esencia, pero sí puedo captar lo que no es. Segundo punto, lo dicho en general es negativo también. ¿Por qué? Pues que conduce a confusión. A veces también es negativo porque estoy diciendo algo, pienso que entendí y no. Me hice una idea más o menos. Y dije, eso es Dios, pero no, no, porque no se puede describir a Dios. Entonces tengo que entender y tengo que tratar de traducir esa idea que figura en el versículo o en el rezo. Perfecto. De ahí, dice, que al igual que Platón, el de la República, igual no tiene que ver, acá el que escribió quiso hacer algo, pero rechace el filósofo a los poetas y místicos palabreros que añaden epítetos a la divinidad. Muy bien. Acá tengo un problema con el tema de la poesía. El filósofo le gusta pensar, y el filósofo piensa y trata de, con lógica, y captar. Muy bien. El poeta, es hermoso la poesía, genial. Pero cuando la poesía habla de Dios hay que tener mucho cuidado, porque el poeta es todo sentir. Y cuando estamos hablando de Dios tenemos que entender bien lo que decimos y no llevarnos por ese sentimiento que a lo mejor me puede confundir. Pero eso es lo grandioso de la poesía. Por eso, pero con cuidado. Desconfía de los poetas y místicos palabreros, cuando ese místico no es la verdadera mística, o cuando en esa mística se confunde. Entonces, palabrería, que añaden epítetos, añaden atributos, añaden cosas a Dios, y dijimos que Dios es único, entonces no lo puedo describir. Y también es así, y también es así, también. Él piensa que es súper religioso, porque dijo un montón de cosas, pero al decir también esto, no se está dando cuenta que está haciendo un error, porque Dios no es esto, y 10 cosas, y 100 cosas, porque Dios es único. Entonces, él quiere alabar, pero a lo mejor está quitando, ¿entienden? Por eso el filósofo desconfía de poetas y místicos palabreros. Ese añadir es disminuir, ese agregar, que parece que él está contento que está agregando, es quitar, porque está quitando. Una vez más, cita Rambam al rey Shlomo, al rey Salomón. Dios está en el cielo, tú en la tierra, por eso has de hablar poco. Hashem está en el cielo, tú en la tierra. Entonces, habla un poquito menos, porque a lo mejor está diciendo cosas que no son correctas. Con humildad. Y, bueno. Coelet, capítulo 5, pasuk 1. Muy bien. Paso al tema de los nombres de Dios, que es el título que le quisimos poner a esta clase. Todos los nombres son apelativos de Dios en cuanto se refieren a sus acciones. Todos los nombres de Hashem que figuran en el Tanaj, en la Biblia, hablan de sus acciones. Apelativo de Dios en cuanto se refieren a sus acciones, nunca a Él mismo. ¿Por qué no? Porque este nombre de Dios habla de Dios mismo y este nombre de Dios también de Dios. Pero ¿cómo hay 7 nombres? Si Dios es único, ¿cómo 7? 7 que hablan de Dios, de lo que es Dios, pero Dios no es 7 cosas, es uno. ¿Entienden? Entonces ¿de qué está hablando? De las acciones, de lo que Dios hace. Eso sí puedo descubrir porque es la creación, es la naturaleza.
es en la naturaleza o en la historia, es lo que Dios hace. Nunca a Él mismo. Pero ¿cómo nunca? Entonces, ¿cómo hablo de Dios? Hay un nombre que es el nombre propio, ¿no? Esperen, sí. Hay 6 y 1, esperen. Tan solo el tetagrama, el Yud Ke Vav Ke, las 4 letras de Hashem, las 4 letras hebraicas, aluden a la esencia en sí. Es verdad. Está el Shem Ameforash, el nombre propio de Dios, el más elevado, que hoy en día vamos a ver cómo nosotros lo pronunciamos, pero el que lo sabía pronunciar bien en su época eran los Kohanim, especialmente el Kohen Gadol, y lo decía una vez al año, cuando entraba en el lugar más santo, sumo en el Kodesh a Kodashim, Santo Antonio, cuando entraba una vez en Kippur. Muy bien. Ese alude a la esencia en sí. Se entiende por esencia, que es la esencia en sí, lo propio y exclusivo de Dios. O sea, hay un nombre solo, que es el nombre propio, valga la redundancia, que habla de lo exclusivo de Dios. Es algo que eso es Dios, es lo más, eso habla de Hashem directamente. Eso que nada ni nadie puede compartir. ¿Por qué nada ni nadie puede compartir? Porque no hay nada parecido a Hashem. Entonces eso lo tiene solamente Hashem. Esa es la palabra que define a Hashem, que es el nombre propio. Es verdad. ¿Qué puede ser? Porque si no se puede captar nunca la esencia de Hashem, entonces como hay un nombre y ese nombre me dice, ahí tenemos que profundizar más, obvio. No se puede decir todo de una sola vez, hay que profundizar. En este punto Maimónides ataca a toda suerte de esoterismo, magia, hechicería, que en círculos gnósticos, incluso a veces cabalísticos, pero cabalísticos mal entendidos, se venía practicando. ¿Ven? Rambam, y ya en su época había problemas de que no entendían bien todos estos conceptos. Y entraba el tema de la magia, la hechicería, que no tiene nada que ver con la verdad, que viene de idolatría, nada que ver. Y Rambam lo ataca. Se venía practicando a través de lucubraciones en torno al nombre oculto y misterioso de la divinidad. Acá van a ver lo que Rambam quiere recriticar. Agarraban y jugaban, no jugaban, pues ya es el nombre de Dios, y el que conoce el nombre de Dios tiene poderes y puede hacer cosas y volar y yo qué sé. Pero dice, imagina lo que dice Rambam. Se decía, es lo que Rambam va a criticar, que la posesión de ese nombre lograría hacer asequible el poder de Dios. Si uno conocía el nombre de Dios, conoce las letras exactamente cómo están ordenadas, si alguien las sabe, entonces esa persona puede tener el poder de Dios y en consecuencia puede operar milagros. Todas estas combinaciones alquímicas de letras, que la primera letra, la segunda letra y esta combinada con esta, y palabras de letras y palabras, o letras y palabras, merecen a los ojos del filósofo, acá está hablando de Maimónides, de Rambam, un solo calificativo. A ver, ¿cuál es el calificativo que le da a esto de las combinaciones y que conoces el nombre de Dios, entonces tenés poderes sobrenaturales? Para Rambam todo esto es ignorancia, tontería y estupidez. Tontería. O sea, que está diciendo que no entendieron nada. Porque acá todo el tema es captar a Dios y acercarme a Él. Y todo tiene que ver con el entendimiento. Y cada vez que capto más. Pero eso no, eso quiere decir que esto es un juego de magia. De abracadabra, pata de cabra. De burubur, burubur. O sea, que combino letras, combino palabras que no tengan ningún sentido. Y bueno, obvio, pero no, pero es que tiene que ver con el nombre de Dios. Y tengo poderes sobrenaturales. No. Entonces Rambam dice, no es eso. Están entendiendo todo mal. Obvio, eso es cábala mal entendida, por ejemplo. Porque todo el tema acá es el entendimiento y la conexión con Dios. Y la conexión con Dios tiene que ver con entender conceptos reespirituales. No es juego de letras y que eso trae poderes. ¿Ven? Eso es magia, poder, brujería. No tiene nada que ver. Tonterías, ¿no? Tonterías. El tetagrama, por ejemplo, el nombre de Dios más grande. En cambio, dice, ahora pasa, pero eso lo dijo, entre paréntesis, dijo algo fuerte recién. El tetagrama, se me voló.
En cambio, es la única alusión en idioma humano, la única alusión en idioma humano, porque es el idioma que tenemos. ¿A quién hace alusión? A la esencia trascendente, a lo máximo que puedo decir de Hashem. Y se traduce en las escrituras en la famosa fórmula Eye, Asher, Eye. Soy el que soy. Que como que se va a definir Dios, soy, y cuando se va a definir, que lo primero que está diciendo es que soy, existo, pero no tengo otra palabra para definir, porque todas las cosas que existen son creaciones, ¿no? Todo lo que existe fuera de Dios son creaciones, o sea que son dependientes. Pero yo, dice Dios, yo soy el que soy. Vuelve de nuevo a la primera palabra que acaba de decir recién, que es soy. Y no agrega otra palabra para describir ese soy, porque no puedo describirlo. Por lo tanto, vuelve al soy el que soy. O sea, existo y solo dependo de mí mismo para existir. O sea, no dependo de nada. El ser, soy el que soy, es el ser, que es él, que no depende de nada. O sea, todo lo que existe depende de él. Él no depende de nada, ¿entiendes? Estoy diciendo que soy el que soy, es que no depende de nada. Pero cuando digo no, presten atención. No depende de nada. No dije algo afirmativo, dije que no depende, ¿ven? O sea, él es el ser, o sea, me quedo con la palabra el ser. Soy el que soy. Seré el que seré. Éxodo 3, con que Dios se revela a Moshe. Respecto de esta expresión, que trae 2 veces enigmáticamente, como para profundizar, el verbo ser, explica Maimónides, que tiene por finalidad quiere mostrar cómo el sujeto y el predicado, porque normalmente el sujeto, soy y algo que hago, o algo que soy. Entonces, no, acá el sujeto y el predicado, soy el que soy, no se distinguen. Es la misma palabra, es soy. El ser, ¿qué es el ser? Se mantiene en el ser. O sea, ¿qué quiere marcar? La unidad absoluta. No hay otra palabra que lo agrega, que le quita, que lo describe. No hay otra palabra. Por eso es el ser que es el ser. Eso es una unicidad perfecta, absoluta. Solamente es él, así. Y presten atención, es verdad que utilizo la palabra ser, porque es la única palabra que tengo en español, que tengo para decirlo. ¿Entienden? No tengo otra palabra. Si diríamos, pero utilizaste la palabra ser, también la mesa es, la botella es, siempre digo lo que tengo amigos, el celular es, sí, pero esos son relativos, es dependientes, ¿entienden? Son existencias que son todas las que ellos conocemos, porque todo lo que conocemos en esta creación es dependiente, pero él es el ser que no depende de nada, y se queda en el ser. Eso es profundo, esto sí es profundo, esto es verdad. Y no juego de letras, magia, hechicería, tonterías. El ser que es el ser, la unidad absoluta, la incapacidad subjetiva del cognoscente, la incapacidad subjetiva de la persona, del cognoscente, del que sabe, objetiva en Dios, de separar entre ambos. No se puede separar, porque es el ser que es el ser, ya que se trata de una totalidad indiscernible, que no se puede separar de nada. Por eso tanto marcamos el tema que Dios no divide en nada, y obvio que todos entienden que Dios no tiene ni cuerpo ni forma, no todos lo entienden, pero hay que explicarlo bien. Pero después también decimos que no tiene atributos porque propios, porque eso describiría o hablaría de partes espirituales, y Dios no tiene partes espirituales, es único, es indescriptible, ya que se trata de una totalidad indiscernible en elementos, incapacidad de pluralidad. No existe pluralidad posible en él, es único, que en última instancia representaría imperfección. La pluralidad, ¿por qué representaría imperfección? Porque sería la creación, ¿no? O sea, no el ser máximo, que es Dios, en eso, imperfección. O sea, que le falta, o que está en potencia, o que puede cambiar. Y Dios no es así. Todo en este mundo
es dependiente, puede cambiar, puede ser así. Entonces, a eso se define no perfección. La perfección es lo que es sí y solo sí. Y siempre es así. El único Dios. Esto está en la primera parte del Guía de los Perplejos, en el capítulo 63. Estudiamos algo muy profundo, espero que ya haya entendido. Voy a ver una frase más. De esta primera etapa reflexiva, de esta primera etapa, que estamos hablando de Dios, reflexiva para entender, para depurar a Dios, depurarlo, voy tamizando, voy limpiando de todas ideas a Dios, de todos los atributos que no son más que fantasías. Porque si yo pensé que ese atributo propio estaba en Dios, es una fantasía. Porque si entiendo a Dios verdadero, Él no tiene eso, porque si tiene eso es un agregado, que lo voy depurando, voy sacando. Que no son más que fantasías, parábolas, expresiones humanas, obvio, para tratar de entender a Dios, pero no elementos constitutivos de lo divino. Bien, expresiones humanas, pero no elementos que constituyen a la divinidad. ¿Por qué? Porque la palabra que utilizo es una palabra para tratar de entender, pero nunca capto lo que el Dios es. Para Maimónides, pero no elementos constitutivos de lo divino. Entonces, después de esto, pasa Maimónides a analizar diversos momentos de antropomorfismo expresivo en la Biblia. Maimónides empieza a analizar, ya que me explicó todo esto y entendí que Dios es único, Dios no tiene ni cuerpo ni forma, Dios no tiene partes, no hay atributos propios de Dios. Eso habla de Dios es único, eso habla sobre expresión. Entonces, bueno, pero tenés frases antropomórficas que le dan a Dios como forma en los versículos. Entonces hay que explicarlos a momentos de antropomorfismo expresivo en la Biblia. ¿Está bien? Y uno, obvio que cuerpo ya está descartado, eso quedó facilísimo de entender, que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Pero hay otras frases más difíciles. Por ejemplo, el primero, el más importante, es la revelación divina en forma de palabra. Por ejemplo, el pasú que más se repite en la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y le dijo Hashem a Moshe. ¿Qué es le dijo? ¿Cómo la revelación que le viene a Moshe? Es le dijo. ¿Es una palabra? ¿Le dijo con palabras como el ser humano dice palabras? Dios le dijo a Moshe. ¿Están de acuerdo que decir es una expresión humana? Pero ¿cómo Dios habla con el ser humano? Obvio que se le revela, le viene la revelación. Pero ¿cómo está escrito en el versículo? Le dice. Entonces yo entiendo le dice, ahora yo pongo un grabador y puedo grabarlo. Si pongo algo, está bien. Pongo un grabador MP3, va a salir. Yo soy tu Dios. ¿Voy a grabar la palabra de Dios que le está diciendo al profeta? ¿Entienden? El primero, el más importante, es la revelación divina en forma de palabra. Constantemente manifiesta los versículos, que Dios habló, que Dios dijo, etc. ¿Cómo debe entenderse esta comunicación de lo divino con lo humano? ¿Dónde está el clic? ¿Dónde está la relación? ¿Cómo viene esa comunicación de lo más elevado, que no tengo palabras para describirlo, y entonces al ser humano? ¿Cómo viene la palabra? Hemos de entender que se trata realmente de un decir, de un hablar, de un transmitir mensaje en un lenguaje, en lenguaje. O sea, le habló en hebreo, o le habló en español, le habló en inglés, hoy te voy a decir, le habló en hebreo. Entonces, lo que le vino a Moshe, cuando le dijo, Moshe, levántate, toma la vara. Entonces le dijo, Moshe, levanta, toma la vara, en palabras, así le habla. El racionalista, Rambam, no puede ceder un palmo en materia de lógica y razón. Él trata de entender bien profundamente qué quiere decir, y no hay expresiones que hablen, que puedan llegar a la esencia de Dios. Entonces, cuando Dios le dice, le dijo, que ya dijimos, es la relación de Dios al ser humano, ¿qué quiere decir? ¿Dice como el ser humano? No. Entonces, si el hablar es humano, no puede ser divino. ¿Cómo entender, no obstante, la mayor parte de la Biblia, la mayor parte del Tanaj, que insiste en describir esta comunicación? Todo el tiempo habla de que le viene la palabra de Hashem al profeta. Todo el tiempo. Eso es la palabra de Hashem. Hablar, decir, explica Maimónides, y con suma fidelidad a estos verbos. O sea, miren qué genialidad de Rama. Porque por un lado me explica el problema teológico, a ver a qué se refiere, y por otro lado
quiere demostrarte que, que también esa palabra en hebreo significa eso. O sea, con suma fidelidad es fiel a estos verbos en sus multifacéticas, muchas connotaciones. Ese verbo en hebreo también es decir con palabras, pero también tiene otras acepciones. En lengua hebraica antigua, decir también en hebreo significa pensar. Decir en hebreo también significa querer. ¡Wow! Por ejemplo, una persona, ¿no? Y por ejemplo, y se dijo a sí mismo. Y se dijo a sí mismo. Si yo digo, y esa parte estoy escribiendo, y lo voy a y estoy escribiendo un libro. Y Jorge se dijo a sí mismo. Cuando digo Jorge se dijo a sí mismo, significa, si yo le vería a Jorge, vería que Jorge está hablando. ¿Se está hablando a sí mismo? No. ¿Qué es se dijo a sí mismo? Está pensando. Y Jorge se dijo a sí mismo. Está pensando. Pero dijo es sacarlo con los labios. No, también en español se dijo a sí mismo es pensar. Eso es lo que quiero decir. También en hebreo, decir a veces es pensar. ¿Entienden? Y también decir, también es querer. A veces decir es, y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. ¿Qué fue la luz? ¿Qué creó la luz? ¿Qué dijo? Y dijo Dios que sea la luz. Salió la palabra de Dios, que sea la luz. ¿Y a quién se la dijo? Si no hay ningún profeta para que la capte tampoco. No, y dijo Dios que sea y dijo Dios que sea la luz y Dios quiere que sea la luz. Y fue la luz. Y Dios quiere que sea la luz, está la voluntad de Dios, y fue, que es lo que pasa. Ahora aparece la luz en el mundo. Entonces, decir puede ser pensar y también puede ser querer. Ahí va. Equivale a pensar, equivale a querer. En consecuencia, el profeta, el que recibe el mensaje divino en la nomenclatura popular, es quien, dice Rambam, accede a ese pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Y Dios le dijo a Moshe, es que el profeta accede, llega a ese pensamiento o llega a esa voluntad, porque dijimos que es decir o querer, la percibe, miren qué lindo, como si la estuviera oyendo. Como si la estuviera oyendo, por eso se dice y le dijo, porque como que lo estoy oyendo, pero me lo está diciendo con palabras, no. El profeta está entrando como en ese pensamiento de Hashem. O el profeta está entrando en esa voluntad de Hashem. O sea, está entendiendo lo que Hashem quiere, o está entendiendo lo que Hashem ahora define. O sea, entró en el pensamiento, entró en la voluntad. O sea, eso se dice en la Torah, le dijo. Qué profundo, muy profundo. Vivo muchas cosas, espero que les haya gustado. Para escucharlo y escucharlo varias veces, muy bien. Si ahora podemos seguir, seguimos. ¿Está bien? Les mando el link. Saludos a todos. La clase se va a seguir, no sé por qué. Si alguien me explica qué pasa con YouTube, que tarda en subir. O sea, le damos la clase en vivo, perfecto. Pero después, si tienen el link, pueden escucharla. Pero para que quede subida, tarda como 6-7 horas, no sé por qué. Antes eran 5 minutos. Debe ser porque están todos por el internet mundial. Bueno, les mando saludos y si podemos, ahora les mando otro link.